Hola, ¿qué tal? Y voy a explicaros hoy la sesión de trading que he hecho en directo esta mañana. Y puedes verla aquí. Aquí te facilito el enlace, está en mi canal de YouTube, que es este que está aquí. Em, Decir que la sesión dura 2 horas y 20, por tanto, estoy haciendo este resumen de la sesión que hemos tenido esta mañana. Vamos a ello. Vamos a darle para adelante y vamos a ver si podemos resumir bastante esas 2 horas y 20. Bueno, vamos a ver. Yo normalmente opero dos mercados, el futuro del petróleo y el euro dólar. Y bueno, esta mañana hemos visto dos cosas muy interesantes. Por un lado hemos visto un movimiento muy agresivo por parte del euro dólar, un movimiento muy vertical, una caída muy fuerte, muy rápida, que para nosotros es muy difícil incorporarnos ahí. Y por otro lado hemos visto cómo el petróleo se ha movido en un lateral, lo que ha sido muy difícil operar ambos mercados, ¿no? Aquí ahora mismo en la pantalla de la izquierda tenemos el futuro del euro dólar y a la derecha el futuro del petróleo en gráficos de un minuto. Hoy, como digo, ha sido un movimiento de ambos muy difícil de operar en lo que viene siendo la primera hora prácticamente. Entonces por eso la sesión se ha alargado bastante, ¿no? Normalmente las sesiones suelen durar, al menos las que hago yo, de una hora y media máximo. Pero hoy el mercado ha estado un poco lento en el petróleo y muy rápido en el euro dólar. Bueno, vamos a darle para adelante porque si no, no vamos a querer comernos toda la acción. Bueno, aquí empiezo a trazar las típicas líneas de lo que ha pasado, sobre todo en la sesión asiática, porque normalmente lo de las sesiones anteriores suelo tener líneas marcadas, aunque bueno, siempre es bueno repasarlo. De momento nada, son las 8 de la mañana, que realmente es una hora más porque estoy en Canarias, así que súmenle una hora más si están en España. Normalmente opero la apertura de Londres y la americana. En este caso, pues la de Londres. Bueno, y aquí empieza el movimiento a la izquierda, como pueden ver aquí, del euro dólar con un volumen increíble que manda el precio hacia abajo. Bueno, decir que esto es a las 8:15 y había una noticia ahí. En teoría era una noticia de no... O sea, que no iba a tener un fuerte impacto, una fuerte volatilidad, pero el precio parece que, que no quería responder de esa forma a la noticia, así que pues ahí, como se ve en el volumen, pues hay bastante volatilidad. Esto es bueno porque nos pone en alerta para ver si encontramos oportunidades en el mercado. Mientras tanto, el petróleo a la derecha, pues ahí sigue, en su lateral. Vamos a ver. Ahora que lo pienso, no sé si están viendo la pantalla grande o no. Espero que sí. Bueno, el caso, el euro dólar, pues rompe el mínimo de la sesión de esta mañana o esta mañana, lo cual es muy interesante porque nos podría dar la típica entrada en este caso, como hay un soporte ahí, pues un testeo a ese soporte que ahora se convertiría en una resistencia, pues nos podría dar una buena entrada. Bueno, seguimos observando, vamos a darle para adelante. Yo mientras sigo jugando con el crudo a la derecha, básicamente afinando un poco las líneas en base a los volúmenes, que por cierto esas líneas las coloco en base a eso, al volumen. Vale, eso son zonas donde el precio puede rebotar. Entonces esa zona la genera el volumen. Por tanto, como se va, si aquí hay volumen o aquí hay volumen, pues ahí pongo las líneas. A la izquierda vemos como el euro dólar se acerca a esa zona que habíamos comentado, y aquí es muy interesante poner un corta más. Son de esas entradas que funcionan muy bien porque viene de un impulso bajista muy fuerte
hay un retroceso sin apenas volumen que se queda justo en esta zona donde ya nos había generado un soporte anteriormente, y además donde tengo esta línea marcada, que esto significa que en sesiones atrás hubo volumen ahí. No, por tanto, es muy interesante ponerse corto. Y sin embargo, yo no lo hice porque ya saben que la teoría es muy fácil y la práctica, pues nada tiene que ver, ¿no? Así que yo decidí esperar un poco más. Vamos a darle para adelante esto. Ahí empiezo a calcular un poco los posibles objetivos y demás, pero al final no metí ninguna operación, ¿no? Voy a darle bastante para adelante porque la sesión ahora se vuelve muy vertical en el euro dólar y el petróleo sigue ahí dando vueltas. Voy a avanzar un poco más rápido. Aquí incluso esta zona es muy complicado operar porque si hubieses entrado aquí, lo lógico es salirse en esta zona. Y si hubieses aguantado, pues hubiese sido un poco difícil, ¿no? Porque aquí empiezas a ver recogida, no hay un volumen muy notable, se queda el precio así como que con dudas. Sin embargo, lo bueno es que sigue debajo de esta zona de acción, ¿no? Pero bueno, ya adelanto que va a seguir cayendo. Ahí está. Luego, mientras esto cae, que sí, bueno, cae, está muy bien. Estoy viendo aquí en el petróleo cómo empieza a entrar el volumen en esa zona donde tengo marcada la línea, donde ya se está conformando ese enorme lateral que lleva toda la mañana y la sesión asiática, y empieza a ir hacia arriba con esas compras que han entrado. Mientras tanto, pues voy viendo estos impulsos con volumen del euro dólar, que aquí parece fácil decir, ok, este gran volumen, esta verticalidad, busca un retroceso para entrar corto, pero cuando haces scalping es muy difícil porque, claro, lo que es lo ideal, pues que te esté el volumen anterior para, sobre todo, tener una zona de stop más clara. Aquí si dices, bueno, hace un retroceso en esta vela, por ejemplo, le meto aquí porque aquí cerró la vela anterior con volumen, le meto un corto aquí, pero claro, el stop ya te obligaría a tenerlo bastante arriba, y cuando haces scalping, pues es muy complicado de sostener y manejarlo una operación así. Bien, seguimos. El petróleo se mantiene en el lateral, mientras el euro dólar parece que sigue con la acción hacia abajo. Voy a avanzar un poco más rápido. Bueno, la caída es brutal, o sea, si alguien hubiese entrado aquí arriba, te digo una cosa, seguramente hubiese cerrado por aquí o por aquí, porque es muy difícil aguantar todo, sobre todo para todo el recorrido, sobre todo para los retail traders como nosotros. Y vamos a ver. El petróleo sigue ahí aburridísimo y el euro dólar sigue a lo suyo. Una cosa muy importante, si el precio está cayendo, no se te ocurre entrar en contra de la tendencia, a no ser que te empiecen a dar pistas de que esa tendencia está muerta. Luego hablaremos sobre eso, porque en ambos mercados meto operaciones. Venga, seguimos avanzando. Vamos a darle un poquito más para adelante, a ver. Bueno, el petróleo es interesante porque hace un amago de romper hacia abajo, pero como que no termina de convencer, ¿no? Porque ya aquí, ya lo había intentado anteriormente, pero se va hacia arriba, y aquí hace justo lo mismo, ¿no? A pesar de que nos rompe esta línea, que la teníamos marcada como zona importante, además hemos visto cómo ha rebotado varias veces, incluso aquí ha salido volumen, pero aquí pasa que rompe hacia abajo, pero entran compras. Entonces hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con esto, porque si hay volumen y la vela cierra bastante arriba respecto al precio mínimo alcanzado, tienes que ponerte en alerta de que puede ser una dilatación para inducir a la gente
a que vaya hacia abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí, pues, algo muy parecido, ¿no? El precio rompe hacia abajo, pero hay volumen que manda el precio otra vez hacia arriba. Por lo tanto, esto puede ser una señal de que la tendencia que tenía hasta ahora pues puede estar terminando. Pero aún así siempre hay que volver a probarlo. No nos podemos precipitar nunca y decir, hostia, que se va el precio para arriba. Nos metemos aquí y luego el precio se va hacia abajo. Por tanto hay que tener bastante paciencia, como decía el gran Buffett. Bueno, seguimos avanzando. También te digo que este tipo de tendencia que nos deja escalones es genial para hacer la típica entrada de volumen, retroceso a volumen, entrada corta buscando un nuevo testeo al volumen que había dejado atrás, ¿no? No lo aprecio aquí muy bien, pero como es muy difícil, los retrocesos que hace son muy pequeños, no nos hacen retrocesos hacia zonas anteriores. Entonces, es lo que estaba comentando antes, como scalping es muy difícil entrar por el tema de los stops, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues a seguir esperando, no queda otra. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido. De momento aquí vemos como el euro dólar ha hecho un nuevo intento y no ha podido, o sea, ya no hace nuevos mínimos. Aquí esto, aquí, este volumen y el movimiento del precio nos confirma que aquí había compra, aunque ya se veía de forma obvia, ¿no? Con esto, con este cierre de vela, este volumen, esta vela a continuación, ya más o menos te puedes hacer una idea. Te puedes hacer una idea de que hay que tener cuidado, aunque es muy tentador coger y decir, oye, zona de soporte, se puede entrar aquí corto, como ya lo comentábamos aquí antes. Sin embargo, aquí hay una particularidad, y es que el precio mínimo que nos dio a las 7:30 de la mañana no ha sido superado. Y luego hubo una serie de intentos que estuvieron que tuvieron respuesta por parte de los compradores. Entonces hay que tener cuidado aquí. Sin embargo, pues no se ve que, o sea, se ve que esto es el mínimo. Además es un volumen muy alto que venía desde aquí, influido también por una noticia, lo cual también es peligroso a veces. En definitiva, siempre ante la duda, pues el dinero lo dejamos en el bolsillo y no lo metamos en el mercado y ya está. No pasa nada. Bueno, vamos a darle para adelante. Una cosa importante, yo me apoyo mucho en gráficos de 5 minutos, por si a veces, mira, por ejemplo, justo ahora estaba mirando el gráfico de 5 minutos. Aquí se ve una tendencia bajista bastante interesante. Sobre todo en gráficos de 5 minutos se ve mejor el tema del volumen, el precio exacto del volumen, porque muchas veces en un minuto se ven varias barras de volumen alto y no sabes si el retroceso lo va a hacer al volumen primero, al segundo, al tercero. Sin embargo, coges, pones 5 minutos y se ve perfectamente el nivel de precio donde hay mayor volumen, ¿no? Que luego eso precisamente lo veremos más adelante en el propio petróleo. Bueno, aquí ya yo empiezo a hacer cálculos de cuánto me costaría un stop, porque el stop habría que ponerlo por aquí, por esta zona, en el euro dólar. Aunque se mueve aquí el gráfico, fíjense en el ratón. Bueno, de hecho lo voy a parar. Entonces ya aquí empiezo a ver cómo hay un intento, hay otro intento, hay otro intento. Sin embargo, el precio pues no empieza a superar máximos, ¿no? Entonces, los máximos decrecientes. Entonces, bueno, nos ponen la alerta y yo empiezo ya a hacer mis cálculos de cuánto me costaría un stop. Si entro largo, no me convence, esto para mí es mucho. Entonces, bueno, hay que seguir esperando. Sin embargo, ya a mí este movimiento me empieza a dar pistas de que esto se puede ir hacia arriba. Al menos es lo que pienso yo en esos momentos.
Bueno, el petróleo parece que quiere ir hacia arriba, pero lo paran, es normal, está en un lateral, se encuentra con eh, el canal de la parte de arriba lateral, por tanto, es normal que haya ahí operaciones, al menos que haya oferta flotante, que no haya entrado anteriormente y cuando el precio llega aquí, pues reacciona. O sea, no hay más. Hay órdenes ahí de venta que se han quedado porque no han podido entrar cuando el precio se fue hacia abajo y bueno, hay una respuesta ahí. Bueno, seguimos observando y yo empiezo a señalar cómo estos son notas que me doy yo a mí mismo para un poco tratar de afianzar las hipótesis que voy planteando en el mercado. Aquí empiezo a señalar que han entrado compras, que aquí el mercado no ha podido ir hacia abajo, lo han parado. Entonces, bueno, ya yo empiezo a plantear que aquí el mercado está más alcista que bajista, aunque sigue estando dentro del lateral, por tanto no me interesa hacer nada. Y aquí ya yo tengo en cuenta que el precio ha sido parado ahí, por tanto se puede empezar a pensar que esta tendencia ha tocado su fin. Sin embargo, fíjate lo que hace el precio, ¿no? Empieza a meter volumen aquí y empieza a tirarse abajo. Por tanto, esta hipótesis en cualquier momento puede quedar descartada. Por tanto, siempre es bueno contrastar de la mayor forma posible las hipótesis que vayas haciendo en el mercado a medida que el precio va avanzando. Sin embargo, bueno, pues no termina de tirar hacia abajo. Y luego, sobre todo, vuelvo a lo de 5 minutos, como esta vela, pues parece que va a terminar cerrando con una recogida. No muy grande, pero sí que recoge un poco. Vale, seguimos avanzando. Esto me gusta mucho. Esto a mí me da una clara sensación de que el precio puede ir hacia arriba, así que preparo una orden de compra ahí en el retroceso que pueda hacer. Sobre todo me gusta esta zona por esto de aquí. Esto está parado así. Me gusta por esto de aquí, por esta vela de aquí, ¿no? Aquí entro volumen en este nivel de precio, ¿no? Entonces me gusta entrar largo ahí. Aquí mando la orden hacia atrás porque veo como he rechazado de forma fuerte, entonces prefiero esperar un poco a que acabe a que esté a punto de acabar y bueno, finalmente decido meterla, pues ahí se queda. Order filled. Ahí entra la compra. Supongo que me convenció a pesar de que había un volumen y una recogida por arriba. Empiezo a calcular el stop. Lo lógico es ponerlo ahí. Se podría, incluso lo más óptimo, lo más eficiente para esta operativa sería ponerla debajo de la mecha esta que dejó la vela con volumen. Sin embargo, yo opto por ponerla aquí porque considero que si ya rompe hacia abajo, creo que seguirá hacia abajo. Ese es el pensamiento que hice en ese momento. Luego al final esto cambia. Y luego lo que tenía claro es que el objetivo, que al menos debería llegar hasta aquí arriba. Entonces, bueno, es un ratio aceptable. Bien. Parece que el precio empieza a ir bien a mi favor, pero luego veremos lo que pasa. Ya el hecho de que no, ¿sabes? Me gusta que haya tirado hacia arriba, que haya habido recogidas aquí y demás, pero no me termina de convencer. O sea, lo ideal sería que tirase, que empezase a tirar para arriba con calma. Mientras tanto vemos como aquí por fin el petróleo despierta y empezamos a entender todo este proceso. ¿Vale? Todo este proceso de ir acumulando. Bien, seguimos avanzando. Pongo el gráfico del euro dólar en un time frame mayor para estar más tranquilo, porque a veces si te pones a verlo en un minuto, en 15 segundos, la actividad es un poco más frenética y te puede llevar a confusión, ¿no? Entonces, estando dentro del mercado, pues es mejor no estar viendo un gráfico muy
como decía, ¿no? De 15 segundos muy frenético, entonces te puede llevar a confundir, y toda esa hipótesis que tú habías planteado, rápidamente una o dos velas con volumen en un gráfico de 15 segundos te la pueden tirar por tierra. Yo aquí, sin embargo, en 5 minutos veo cómo estas velas me convencen, cómo está en una parte final de tendencia, y por qué no intentar el largo ahí cuando tienes un stop bastante cercano. Pues ahí dejo la operación, y mientras tanto empiezo un poco a ya concentrarme en el CL. Incluso planteo una compra, porque es lo obvio, ¿no? Cuando el precio despega con volumen, va a haber un retroceso en algún momento. No sabemos dónde va a ser el retroceso, no sabemos cuándo, pero nos podemos hacer una idea en base a los volúmenes, en base al retroceso de Fibonacci y zonas relevantes, ¿no? Yo creo que la zona más relevante aquí es la parte alta del lateral. Y si encima hay un volumen por ahí que confirme eso, pues sería la mejor posición. Sin embargo, en el trading todo cambia cada segundo, así que bueno, empiezo a hacer ya cálculos de posibles zonas de retroceso. El FIBO se puede poner desde el impulso, desde el nacimiento del impulso, o incluso desde el mínimo hasta el máximo que ha tenido ese impulso. Bueno, vamos a ver si se ve aquí un movimiento que hago con lo de la compra para explicar algo interesante. Mira, aquí, por ejemplo, era lo que comentaba antes, ¿no? Aquí vemos un volumen y otro volumen alto, ¿vale? Estos dos volúmenes corresponden a estas dos velas. Entonces, cuando haga el retroceso lo va a hacer a un volumen. Porque aquí han entrado, porque aquí compras, todo esto son compras. Entonces, es normal que haya por ahí compras flotantes, por así decirlo, ¿no? Que no llegaron a casarse. O cuando se cierran beneficios. O, en fin, o incluso stop loss de gente que ha entrado aquí arriba. Entonces, claro, ok, lo que quiero decir es, ¿qué volumen es el bueno para entrar? ¿Este o este? Es ahí cuando tienes que poner un gráfico de 5 minutos, porque esto te lo convierte en varias velas. Cada 5 velas de un minuto te las convierte en una en gráficos de 5, y el volumen se ve perfectamente, la zona de precio, con mayor probabilidad de que haga rebote. A lo mejor ni rebota. Bueno, seguimos centrados un poco en el petróleo, y teniendo en cuenta que aquí ya se puede ver que va a entrar en una zona de consolidación, porque no termina de despegar para arriba ni para abajo. Bueno, aquí finalmente rebota en el primer volumen y tira hacia arriba a testear otra vez el máximo, que eso es clásico. Un impulso con un retroceso y un nuevo impulso para testear el máximo es un clásico de los mercados. Lo que pasa es que el retroceso nunca sabe a qué nivel de precio lo va a hacer. En este caso fue aquí, hizo un retroceso aquí, pues los que entraron aquí tendrían que cerrar aquí en el máximo. Que luego se va para arriba, oye, pues ¿qué quieres que te diga? Usa trailing stop o entra con dos contratos, como suelo ser yo. Cierro uno rápido y el otro intento que corra, aunque no siempre lo consigo, obviamente. Bueno, seguimos analizando el mercado. Aquí ya hay que ponerse en alerta, ¿no? Porque impulso, retroceso, pseudo impulso, porque no hay ni siquiera volumen y no logra superar el máximo, así que no sabemos si el mercado va a seguir alcista. Hay que tener cuidado con esto. Yo recuerdo que hice un movimiento con la orden de compra esta, pero no recuerdo cuándo, la verdad. Bueno, aquí vuelvo para atrás, volvemos al euro dólar. Empiezo a ver un movimiento. Ya realmente ya está aquí dentro y el precio no termina de decidirse, ya no me gusta. Entonces hay dos opciones. Una, decir, bueno, la obvia es, si no te gusta, cierra. Y la otra es, ya que has entrado y tienes unos objetivos de compra y un stop loss, perdón, unos objetivos de beneficio y un objetivo de pérdida,
por un análisis que has hecho, pues puedes plantearte no hacer absolutamente nada y dejar que el precio se decida para ver si tu hipótesis, tu análisis fue correcto o no. En mi caso yo opté por modificar el riesgo por esta vela de aquí precisamente. Voy a poner pausa un segundo. Por esta vela de aquí. Aquí aparece un volumen y aparece una vela que cae y luego sube. Pero cuando sube no lo hace con mucha intención. Entonces no me terminó de convencer. Así que fue cuando modifiqué el stop, que lo normal era tenerlo por aquí, y lo modifiqué hacia arriba para reducir el riesgo lo máximo posible ante una posible caída. Porque es que tampoco me convence que vaya hacia arriba. Entonces a veces es mejor perder poco que quedarse y que te arrastren hacia abajo y se te lleve la entrada entera. Mientras aquí vemos el movimiento que quería enseñar. No sé cuándo lo hice realmente. Aquí ya me lo estaba planteando. Estaba revisando el mejor punto de entrada. Era lo que comentaba antes, ¿no? Cuando hay un impulso va a haber un retroceso. Y ese retroceso, lo normal es que continúe con otro impulso, que puede o no llegar al máximo anterior. Por ejemplo, digo que el precio hace un retroceso y llega, ok, pero muchas veces pasa que hace el impulso, retrocede, alcanza una zona en la que por probabilidades pensamos que puede volver a generar un nuevo impulso, como en esta zona. Yo muevo la orden aquí porque es lo que comentaba antes, es la parte de arriba del canal, del lateral. A ver, entonces, si han estado trabajando en esta zona, lo normal es que si el precio lo llevan aquí, pues lo manden hacia arriba otra vez. Por cuestión de probabilidades, a lo mejor no, a lo mejor coges y rompe hacia abajo y pierdes la operación. Pero lo que decía era que lo normal es que haya aquí, en este punto, un nuevo impulso. Que yo no sé si va a llegar de nuevo al máximo o si va a ser un pseudo impulso, que va a ser un impulso de ya un retroceso bajista. Pero las probabilidades me dicen que aquí va a haber un nuevo impulso. Sin embargo, el trading es como es y ahora verán lo que hago. Bueno, mientras tanto, a la izquierda parece que la operación se va a tocar en stop loss. Ya obviamente cuando ves esas velas no hay mucha confianza, aunque sigue siendo válido la protección de aquí, de este nivel de precio. Lo de siempre, si este es el mínimo, un 2 puntos extra. Yo le pongo 2 puntos extra para protegerme. O sea, esta protección sigue siendo válida. Sin embargo, lo que yo vi aquí no me convenció y preferí reducir el riesgo. Bueno, una decisión que me va a costar Stop filled. un stop de $50 y ya está, se acepta y punto. Es lo que tiene es difícil entrar, pero todavía más difícil gestionar la operativa. Bueno, seguimos mientras aquí en el otro lado y aquí no sé por qué empecé a mover esa compra hacia arriba. No tiene ningún sentido mover esa compra hacia arriba. Esa compra se tendría que haber quedado ahí. Lo que sí que empiezo a observar es que... Vamos a ver aquí. Esto, aunque esto es un gráfico de 15 segundos, aquí empieza a observar cómo se empieza a generar una posible continuación de la tendencia bajista. Al menos hasta la zona donde planteábamos nosotros que puede haber un nuevo impulso. Y de aquí a aquí hay bastante dinero. Y sabiendo que si entras aquí tienes un stop muy sencillo de colocar. Entonces creo que eso es lo que termino haciendo. Order cancelled. Cancelo esto y ya busco ponerme corto. Sin embargo, no voy a estar ágil. Order pending. Porque ya la pongo cuando la vela empieza a tirar hacia abajo. Bueno, es lo que tiene. Sin embargo, creo que logro entrar en una buena posición. Veo que aquí, efectivamente, donde justo creo que era la zona donde planteábamos las compras, ¿no? Había un impulso y viendo el gran volumen me daba bastante sensación de que el precio podía seguir cayendo un poquito más.
Order filled. Perfecto. Y entro en una zona muy buena porque creo que el precio no vuelve a superar esto. Y el stop es muy fácil de colocar. O sea, el stop lo tienes que colocar aquí arriba. No te puedes ir aquí arriba porque estás buscando un objetivo corto. O sea, el planteamiento que estoy haciendo aquí es muy sencillo. El precio cae, rebota, cae y se espera una continuación de la tendencia bajista esta. Sobre todo por esto, porque al final no nos ha dado ninguna señal de que quiera seguir hacia arriba, al menos de momento. Entonces seguramente tengan que ir a buscar más abajo, más dinero comprando a esta gente de abajo. Entonces, pues es normal que aquí siga hacia abajo, hacia donde al menos habíamos planteado que... hacia donde antes habíamos planteado la compra. Bueno, pues el precio desarrolla bien. Aquí empieza a gestionarlo mal porque no tiene sentido volverse ambicioso cuando queda, o sea, está muy claro hacia dónde tiene que llegar. Aquí hay bastante dinero en el bolsillo ya, sin embargo, la gestión no es del todo correcta porque esto no había que haberlo movido, porque este sería el primer objetivo y luego era lo que os comentaba. Tú cierras un primer objetivo y el segundo lo puedes dejar en break-even y que corra hacia donde tenga que llegar. Pero no, me vuelvo aquí un poquito ambicioso, pierdo esa oportunidad porque aquí a lo mejor lo podía haber sacado ya y al final me voy a tener que conformar con un break-even más uno. Aquí ya veo que ya no me empieza a gustar nada y ya empiezo a intentar rascar lo máximo posible, pero al final no... Fíjate, Stop filled. es prácticamente imposible haber sacado a este nivel y por tanto, pues break-even más uno. Son dos operaciones que me salen gratis, pero mal gestionadas, pues el dinero que dejas ahí en el mercado. Pero no pasa nada porque hay que olvidarse rápidamente de eso para que no te influya en las siguientes operaciones. Bueno, al final pasa lo que tenía que pasar, planteábamos la compra, había un retroceso. Yo también me pregunto por qué no dejé la compra ahí. Bueno, al final es muy difícil gestionar. En ese momento ya había pensado en optar por el lado bajista, al menos hasta aquí. Y claro, planteando una continuación bajista, aunque tenía claro que este nivel era un nivel con alta probabilidad de rebote, ya al poner el corto no iba a poner el largo ahí porque tampoco hay que hacer overtrading, ya habrá más operaciones. Marco esa zona porque al marcar la zona ya me meto también un poco en la cabeza el mensaje de cuidado que aquí han habido compras. Y vamos a ver lo que pasa porque aquí ya empieza a aparecer de nuevo volumen, el precio se va hacia arriba, parece que hay verticalidad, pero llega al máximo anterior, así que vamos a ver si lo supera. Vamos hacia adelante y parece que de momento no quiere superar el máximo y además encima hay un buen retroceso ahí. Aquí empiezo a mirar el mercado en diferentes timeframes. Y la verdad que no me da mucha confianza de que eso vaya a seguir hacia arriba, así que ya preparo mi stop. Pero como se puede ver en el vídeo, me puse a mirar otro gráfico, es decir, el mismo, el del petróleo, pero en otra ventana que no es precisamente la que está grabando el streaming, así que pues pasa esto, que entro al mercado y en el streaming no se está viendo la operación que estaba haciendo, así que lo que voy a hacer es, voy a poner esto aquí y voy a tratar de explicarlo de alguna forma. Esto, vale, perfecto. Vale, entonces ahora esto sí le doy a play, que creo que está funcionando. Bueno, pues esta es la historia. Entro. Es una pena que no haya enfocado bien esta ventana, pero bueno.
voy a intentar explicar la operativa de lo mejor posible. Bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? El precio intenta aquí un nuevo máximo. Bueno, esta es la entrada anterior, entra aquí y me sacan con un break-even +1. Y aquí lo que pasa, lo que yo veo es que hay un intento de irse alcista y no puede. Fíjense en esta vela, ¿no? Como hay volumen aquí, como es rechazado y como hay una vela envolvente al lado. Entonces es muy difícil pensar que esto significa que se quieran ir hacia arriba. Más cuando ves un retroceso aquí donde no hay ninguna presión por parte de la demanda, ¿no? Así que es muy interesante plantear un corto aquí, que creo que incluso... Sí. Vale, pues planteo el corto aquí y esta vela ya me da, sobre todo esta y esta, ya me dan bastante confianza como para pensar que estoy en lo correcto. Así que cuando hay de nuevo un retroceso aquí, pues le vuelvo a meter otro corto. Entonces estoy con 2 operaciones en el mercado que cierro donde se tienen que cerrar, que es en el nivel donde antes habíamos planteado que era posible que hubiese un retroceso. Por tanto, la probabilidad dice que al menos hasta ahí puede llegar. Más allá de eso no lo sabemos. Pero aquí sí, entonces bueno, cerré las 2 ahí, las podía haber gestionado mejor. Creo que si hubiese visto bien lo difícil que es gestionarla, porque la primera la cierro bien, la segunda intento ser un poco más ambicioso y pierdo bastante recorrido. Sin embargo, al menos la logro cerrar un buen nivel de precio. Luego hubo otra oportunidad para mí que era esta zona, pero ya yo con lo que tenía ya estaba contento. Y nada, esto ha sido la sesión de hoy. Esto es lo que he hecho hoy, lo he hecho en directo en YouTube. Puedes seguirme si te ha gustado este análisis. Decirme en los comentarios si te ha gustado, si crees que hay algo que mejorar, si crees que me he equivocado en algo. Estaré encantado de escuchar tu opinión. Y nada, seguiré haciendo trading en vivo. Estoy empezando, así que bueno, todavía tengo mucho por aprender en esto de emitir en vivo. No del trading, porque ya el trading ya son muchos años. Aunque da igual los años que tenga, que esto sigue siendo igual de duro. Y nada, nos vemos en el próximo video análisis de sesión. Y si quieres seguirme en directo, pues suscríbete y nos vemos normalmente en la apertura de Londres y la apertura europea. Un saludo y gracias por tu tiempo.